Ya comenzamos nuestro programa biográfico documental Ilustres y me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy tenemos 4 personajes muy importantes que son Antón de Alaminos, marino español, explorador y piloto de Hernán Cortés. El compositor, director de orquesta y profesor de música Blas Galindo. Conocido como Tata Vasco entre los indígenas purépechas de la Nueva España, el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Y para finalizar, la compositora del famoso bolero Bésame Mucho, la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez Torres. Antón de Alaminos nació en Palos de la Frontera, en Huelva, España, aproximadamente entre 1484 y 1490. No sabemos mucho de su vida en estos años debido a que, por su condición de pobre, pues no aparece algún registro vinculándolo a él con alguna familia noble o por lo menos de mediana hidalguía en la España de ese momento. Sin embargo, lo vamos a encontrar mencionado por Bartolomé de las Casas en el viaje que hace con Cristóbal Colón entre 1502 y 1504. Si partimos de este hecho, tenemos que considerar que Antón de Alaminos empezó su vida de marinero aproximadamente a los 14 o 16 años de edad. Entre 1502 y 1504 recorre con Colón algunas islas de Cuba y en este viaje lleno de tormentas y difícil por la carencia de agua, él va a aprender las primeras nociones sobre las corrientes marinas y sobre fenómenos naturales desconocidos en Europa. A su regreso a España, esta primera experiencia le va a servir para que sea en los posteriores viajes de descubrimiento y colonización considerado para embarcarse en alguno de los navíos que a partir de ese momento vienen y están recorriendo las costas de Cuba para tratar de encontrar ese paso por la ruta de las especies. Una vez que regresa a España, después de este viaje de Colón, en 1505 se casa con Leonor Rodríguez. No se sabe cuántos hijos tuvo, precisamente porque no hay un registro fuera de esto, de la familia que procreó con Leonor Rodríguez. Sin embargo, tuvo numerosos hijos, probablemente algunos de los cronistas dicen que 7. Y en este tiempo permanece en este lugar con su familia y para 1513 lo vemos embarcado con Juan Ponce de León para recorrer en ese momento hacia la Florida y buscar la mítica fuente de la juventud. Partiendo de esta idea o de esta región mítica y de encontrar los tesoros y la fuente, por supuesto, Juan Ponce de León se embarca con él, confiado también en los conocimientos que como marino había adquirido, y se embarcan en marzo de 1513. Aproximadamente a los 2 meses la expedición está a punto de fracasar y Antón de Alaminos tiene que hacer conocimiento de su experiencia en el viaje de Colón, hace una labor casi de rescate y llegan a las costas de Florida. En realidad se salvaron de morir debido a la experiencia de Antón de Alaminos. Para este momento ya está convertido y reconocido como un piloto, maestre piloto, y que probablemente puede comandar un navío en los viajes posteriores. Entre 1513 y 1517 lo que va a hacer es quedarse por órdenes de Juan Ponce de León en las costas de Puerto Rico, capturando nativos, capitaneando barcos para explorar las islas que hay alrededor, y no va a aparecer hasta 1517 en una expedición con Francisco Hernández de Córdoba. Es importante destacar que en esta expedición lograron llegar a las costas de Campeche, recorrieron todo el litoral hasta la ciudad de Potonchán o Champotón, y aquí es donde tienen un primer encuentro con los nativos del lugar y una derrota terrible. Murieron 57 españoles y los marinos culparon a Antón de Alaminos de este fracaso. Sin embargo, la noticia de haber descubierto tierras nuevas
y la descripción de las casas y las vestimentas del lugar, llevaron a comprender al gobernador de Cuba de la importancia de poder dirigir una nueva expedición. Para esta siguiente expedición ya la comandaría Hernán Cortés y viene nuevamente en 1519 con Antón de Alaminos como piloto mayor. Por órdenes de Cortés, Antón de Alaminos con Francisco de Montejo y Portocarrero llevan el tesoro de Moctezuma a Carlos I. A partir de este momento ya no tenemos noticia de él, sino hasta 1520, cuando con su hijo acude ante las cortes de Carlos V para solicitar un pago de 1,000 pesos pagaderos en la Nueva España. No volvemos a tener noticias de él hasta en 1526, cuando su esposa Leonor Rodríguez pide una ayuda económica debido a la situación de pobreza que tiene. No se saben más datos de él debido a que no hay registro de su vida, tampoco un registro cartográfico. Sin embargo, el descubrimiento de las corrientes del Golfo y de la ruta más corta para regresar de Nueva España a la península es un hecho que se debe a la experiencia adquirida desde los viajes de Antón de Alaminos con Cristóbal Colón. El Conservatorio Nacional de Música, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ha sido, desde su creación en 1866, el centro más importante de educación musical en nuestro país. El conservatorio no gozaba de instalaciones propias y fue hasta 1946 cuando le fueron entregadas sus instalaciones definitivas, obra del arquitecto Mario Panini d'Arquí y que ocupa hasta la fecha. El predio en el que se construyó el recinto conservatorio pertenecía al Club Hípico Alemán y se le expropió durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho. El compositor mexicano Blas Galindo Dimas nació en San Gabriel, Jalisco, el 3 de febrero de 1910. Como todos los músicos de principios de siglo, todas las gentes que amaban la música en ese periodo, pues tuvieron que emigrar a la Ciudad de México y allá por los años 30, 1931, se va al Conservatorio Nacional de Música. Ahí empieza a tomar clases formales, aunque desde niño ya había tenido una manifestación en su ciudad natal, en San Gabriel, Jalisco, y había sido organista del pueblo, miembro de los coros, dirigiendo algún pequeño ensamble. Inclusive algunas crónicas lo señalan de que se fue posteriormente, ya de joven, a la bola, entre comillas, un poco ya en la adolescencia se fue a pelear ahí con los revolucionarios, y quizá eso le da cierto sentimiento de identidad nacional. Ya en el 31 pues empieza formalmente sus estudios musicales en el conservatorio, y en 1932 creo que marca uno de los principios o una de las influencias más importantes de su vida artística como compositor, es haber tomado clases con Carlos Chávez. Y finalmente Carlos Chávez retoma un nacionalismo indígena que él utiliza las melodías populares del indigenismo de la zona del Valle de México y crea, por ejemplo, su maravillosa obra que es la Sinfonía India. Bueno, bajo esas influencias nacionalistas, vamos a decir, es que Blas Galindo empieza a recrear un imaginario sonoro de un nacionalismo a ultranza, ¿no? Que había que recuperar la música tradicional mexicana, ese nacionalismo que fue marcado desde el periodo de José Vasconcelos y la creación del muralismo mexicano, donde las imágenes del México antiguo, el México prehispánico, el México revolucionario, son el leitmotiv para mucha obra artística de esa época, ¿no? En este caso, Blas Galindo, pues influenciado por la cátedra de Carlos Chávez, junto con otros amigos, compositores, crean un grupo que se le conoció como el famoso Grupo de los Cuatro. En este Grupo de los Cuatro estaba integrado por Salvador Contreras, Daniel Ayala, José Pablo Mancayo y el mismo Blas Galindo. El grupo fue nombrado así porque en 1935 dieron un concierto y ellos presentaron sus obras con ese carácter nacionalista bajo la influencia de Carlos Chávez. Digamos que para ese entonces quizá Blas Galindo se empieza a dar cuenta que el nacionalismo no solamente radicaba en la música tradicional mexicana, sino que principalmente le tocaba hacer el parteaguas, dejar atrás toda la tradición musical que se heredaba de Ponce, Chávez y Revueltas, y a partir de ellos
empiezan a crear un nuevo lenguaje musical, un poco quizá alejado de la tonalidad, y sí marcando más en fondo la música moderna a partir de los años 40, 50, a partir de ese momento. Quizás su obra más importante sean los famosos sones de mariachi, compuestos en 1941 para un concierto dirigido por Carlos Chávez. Hay dos versiones de esta obra, una obra donde maneja la primera ocasión, compuesto en 1940, con instrumentos tradicionales del son mariachi, como el guitarrón, la vihuela y la orquesta. Posteriormente, en el 41, crea la versión orquestal definitiva, y bueno, pues ahí en esa obra pues, tiene la presencia de tres sones importantes, el sopilote, los cuatro reales y la negra, que son música muy representativa de Jalisco. Sin embargo, el resto de su obra es eclipsada precisamente por esta composición nacionalista, de corte nacionalista, y quizá también podría yo decir que el Huapango de Moncayo, también compuesto en 1941, pues opacó el resto de la producción de muchos compositores mexicanos. Algo que es muy importante mencionar es que en 1959 la ciudad de Jalapa realizó el segundo concurso internacional de violonchelo y el primer festival de música Pablo Casals, con la presencia de este notable violonchelista español, y Blas Galindo fue parte de ese jurado del concurso, ¿no? Junto con otros importantes músicos europeos como Rostropovich, André Navarra, Gaspar Casado. Pues Blas Galindo estuvo aquí en Jalapa durante 15 días, la segunda quincena de enero de 1959. En ese entonces él era director del Conservatorio Nacional de Música. En 1964, Blas Galindo recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. Falleció en la Ciudad de México el 19 de abril de 1993 a la edad de 83 años. En el año de 1895 nació la revolución del sonido 3 en México, con el experimento de un alumno del Conservatorio Nacional, quien rompió aquel ciclo de los 12 sonidos tradicionales con los 16avos de tono, que en su desarrollo han llegado al infinito, en la conquista de los sonidos musicales, hasta convertirse en un verdadero sistema que tiene además nuevos instrumentos, nueva escritura y composiciones que descubren sensaciones ignoradas por el alma humana. Palabras de Armando Navaloya. Sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor y teórico mexicano Julián Carrillo al método de empleo de microtonos de su propia invención. Los microtonos son las unidades de una escala musical no tradicional, cuya magnitud es menor al semitono. En 1935, el músico mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, formó el Grupo de los Cuatro para difundir sus obras y reflejar su espíritu nacionalista. Este grupo estuvo conformado por los compositores Blas Galindo, Salvador Contreras, Daniel Ayala y, por supuesto, el propio Moncayo. La corriente nacionalista se dio en la música mexicana y comenzó en 1920 como una respuesta a los conflictos sociales causados por las luchas revolucionarias. El maestro Manuel M. Ponce, fallecido el 24 de abril de 1948, fue uno de los músicos que se integraron a esa corriente, ya que realizó arreglos de piezas populares y escribió obras originales como la inmortal Estrellita. Continuamos. Traer a la memoria el recuerdo de hombres tan importantes en la historia del humanismo nos obliga a detenernos en la figura de Vasco de Quiroga y Alonso de la Cárcel. Este español, este castellano, que llegó allá por 1530 a México, pero previo a una formación. Él había nacido en Madrigal de las Altas Torres en España, entre 1470 y 79. Hay algunos desacuerdos en los investigadores, pero son más o menos los patrones que se han establecido en la investigación para fijar una temporalidad. Él estudia leyes, es un abogado, él está muy cerca de la escuela de Salamanca, donde cursó algunos de los estudios que le dieron el privilegio de formar parte de aquellos viejos tribunales que imperaban en la Castilla antigua, muy cerca de los reinos que presidía la reina Isabel la Católica, que justo había nacido en el mismo lugar de Vasco de Quiroga.
Lo comisionan en el norte de África para que tenga impartición de justicia. Ahí conoce una serie de acontecimientos importantes entre la invasión árabe que se vivía en Europa y el tratamiento que se daba en cuanto al manejo de los derechos de las personas. Esto fue fundamental para que la esposa de Carlos V lo nombrara como uno de los visitadores reales del gobierno español en el territorio de la Nueva España y forma parte de la segunda audiencia. Hay que recordar con el público que la primera audiencia, esta forma de gobierno que estableció España para las tierras recién descubiertas, fue lamentable, de muchos abusos, de muchos ultrajes a la población nativa. Ellos vienen, entre ellos Vasco de Quiroga, con la posibilidad justamente de hacer una indagación y de mejorar las condiciones. Es un admirador de las teorías de Tomás Moro, es un hombre que va a perseguir la práctica de un humanismo importante y que tiene en el momento coyuntural que llega a México la posibilidad de crear centros de población, hacer una realidad ese sueño, esa utopía, y entonces se crea el Hospital de Santa Fe, que es una comunidad muy cerca de la Ciudad de México, hoy un municipio importante del Estado de México y que además tiene instalaciones de una de las grandes universidades del país. Ahí en Santa Fe, él con sus propios recursos va a hacer la dotación de tierras, va a comprar la propiedad, van a hacer calles, van a hacer áreas de cultivo, que es básicamente en lo que él invierte mucho tiempo, y en la formación. Es decir, es un hombre que se va a ocupar de educar a la población nativa, y en eso va a agotar todos sus esfuerzos, hasta incluso la formación de la primera universidad que ha tenido México. En este devenir es designado obispo de Morelia o de Michoacán, hoy la capital del estado Morelia, y se traslada desde luego en aquella Morelia del siglo XVI o en aquel Michoacán, y ahí va a formar poblaciones. Llega a la primera sede, que es Tzintzuntzan, donde tiene una serie de adversidades, evidentemente que a los comendadores, a quienes tenían a los indios en grado de esclavitud, les era incómodo, y se reubica muy pronto en una población a la que él le va a dar origen, que conocemos hoy como el municipio de Pátzcuaro en Michoacán. Ahí forma toda esta estructura organizacional donde la población nativa o indígenas aprenden oficios, capacita a las mujeres, establece un horario laboral de 6 horas, 3 horas antes de comer y 3 horas después, para que después haya tiempo para escuchar misa, para la catequesis, para tener conocimientos, y aquellos que son más hábiles y que tienen mayor profundidad, los van a distinguir con funciones distintas. Esta tarea que llevó de la mano también de Fray Alonso de la Veracruz, un hombre que también tiene un gran talento en la formación intelectual de la población indígena de México, son seres humanos excepcionales que vivieron en nuestra tierra, que honraron su tarea, y no como evangelizadores. Ellos son intelectuales que vinieron al país y que se incorporaron a hacer una tarea importante en el proceso de cultura, de conocimiento, de evangelización. Él tiene una larga vida, está en España, defiende a los indios de la esclavitud, exige los derechos para toda la población indígena. En esa lucha, él permanece hasta los últimos días de su vida, a los 95 años que muere, un 14 de marzo de 1565, en un pueblo maravilloso que tiene el estado de Michoacán, en Uruapan, y posteriormente se trasladan sus restos a la que hoy conocemos como la Basílica de Pátzcuaro, donde podemos verlo, podemos visitarlo, y sigue teniendo el reconocimiento y la honra del pueblo michoacano, que lo admira y le tiene un gran recuerdo, un gran reconocimiento a su trayectoria educativa y formadora de los indios de México.
Existe una tradición para los purépechas que se celebra el 1 de febrero de cada año. Es la ceremonia del Fuego Nuevo, para agradecer a la Madre Tierra por los favores recibidos a lo largo del año. La conmemoración del año Fuego Nuevo Purépecha resurgió en 1983, después de casi 500 años de permanecer en el recuerdo tras la conquista española, con la idea de revalorar los conocimientos y raíces culturales prehispánicas. El rito consiste en mantener un fuego encendido dentro de una comunidad a lo largo de un año, y cuando concluye, se realiza una caminata hacia otro pueblo donde se entrega el fuego para renovarse la madrugada del 2 de febrero. Hablar de Consuelito Velázquez es hablar de una mujer compositora, concertista, gran pianista, no solamente conocida a nivel nacional, sino a nivel mundial. El nombre completo de ella era Consuelo Velázquez Torres. Ella nace el 21 de agosto de 1916 en una parte de Ciudad Guzmán, que es Zapotlán el Grande, Jalisco. Aquí hay que entender que ella fue muy precoz en su vida, artística sobre todo, y yo me atrevería a decir que hay edades fundamentales en su vida terrenal que son dignas de mencionarse para entender su formación musical. A los 4 años ya empieza a tener una disposición al oído, a la sensibilidad por la vocación en la música. A los 6 años se traslada a su familia a Guadalajara, en la Academia Cerratos empieza a tener sus clases de piano para formarse como concertista y como compositora. Y a los 16 años se traslada a la Ciudad de México, y fíjense ustedes, es en Palacio de Bellas Artes donde ella va a obtener, después de esa formación musical, y obtener la licenciatura, el grado académico de licenciada en música, donde va a tener su gran recepción, su concierto para obtener ese grado académico. Ella obtuvo el Premio Nacional de la Academia de Ciencias y Artes en 1989 y en 1977 obtiene la Medalla de la Paz. Fíjense, ni más ni menos que por las Naciones Unidas le da el premio el Secretario General de Naciones Unidas. Las canciones más famosas que ella dio a conocer tenemos Cachito, Franqueza, Yo no fui, Que seas feliz y Amar y vivir, entre otras melodías. También participó en las filmaciones de la producción cinematográfica de México en la época de oro, al lado del director Julián Soler. Ella participa en la elaboración, es protagonista de su propia vida en un documental por un director de cine argentino. Y también debo decir que ella es una mujer que se conoce porque ya pasó a la inmortalidad por una melodía que voy a citar y que seguramente ustedes se van a, pues va a venir a su memoria rápidamente la melodía. ¿Quién no ha cantado Bésame mucho? Bésame mucho, que el primer intérprete fue Emilio Tuero, pero después se han conocido con el paso del tiempo melodías como esta de Bésame mucho en interpretaciones de artistas con sus propios estilos, como el propio Luis Miguel, o también el cantante norteamericano Nat King Cole. ¿O se acuerdan de Ray Conniff con el sonido Conniff, con un arreglo musical a esa melodía de Bésame mucho, que es inconfundible, y que esa pieza se toca mucho en las fiestas cuando los comensales están efectivamente en pleno banquete? Ella va a tener una vida fructífera, prolífica, es el mejor exponente, la mejor embajadora artística de nuestro país, como así se le conoce. Se casó con Mario Rivera Conde, un director artístico importante, procreó 2 hijos, Mario Chico y Sergio, de apellidos Conde Velázquez. Ella va a morir a los 88 años de edad, el 22 de enero de 2005. Un servidor tuvo la fortuna de verla en un concierto en el Palacio de Bellas Artes. La conocí personalmente, muy agradable. En 2016, la Sociedad de Autores y Compositores de México publicó un artículo donde se hablaba de la trayectoria de Consuelo Velázquez. Ahí mencionaron que su bolero Bésame mucho logró posicionarse como la canción mexicana más interpretada.
traducida a más de 20 idiomas y grabada en más de 2000 versiones por artistas de todo el mundo como Armando Manzanero, Elvis Presley, Frank Sinatra, José Carreras, Luis Miguel, Nat King Cole, Plácido Domingo y The Beatles, por mencionar algunos. Además de nombrar algunas de las personas que han interpretado sus composiciones, como Andrea Bocelli, Banda El Recodo, Celine Dion, Diana Ross, Il Divo, Javier Solís, Lucho Gatica, Omar Portuondo, Paloma San Basilio, Pedro Infante, Plácido Domingo y Ray Conniff. Y desde Coatepec, Veracruz, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres.